vamos a dibujar un capi alzado de Marsella. Es, por ejemplo, los dos ejes ortogonales XZ. Y vamos a hacer un arco, por ejemplo, que tenga centro en este punto. Entonces hacemos el arco. Sabemos que tiene por radio esta medida. Entonces dibujamos ya el arco. El arco de circunferencia respecto a la vertical. Hacemos aquí la simétrica de este punto y tenemos ya el arco en verdadera forma, por estar incidente en el plano ZX. Bueno, vamos a dibujar también a cierta distancia y según cierto ángulo. Vamos a hacer, por ejemplo, el ángulo, pues por ejemplo, en esta dirección. Por ejemplo, a unos 60 grados. Tenemos aquí el eje Y y cogemos aquí los 60 grados. Decimos entonces que el ángulo que hemos cogido X o Y es de 60 grados y vamos a aplicar una reducción de 3/4. Entonces, si realmente el capi alzado va a tener esta longitud que llamaremos A, entonces nos dicen que la reducción siempre aplicable sobre el eje Y es de 3/4. Por tanto, cogemos 4 centímetros en una dirección cualquiera a partir de este punto. 1, 2, 3, 4. Y marcamos el punto 4 y el 3, ya que nos dicen que es 3/4. Entonces, según eso, unimos el punto 4 con el del final del segmento A y por el 3 hacemos una recta paralela a esa. Entonces tenemos que en este segmento hemos calculado 3/4 de ese segmento. Pasamos entonces esta medida al eje Y mediante un giro de centro O, que es este punto. Eso quiere decir que el segmento este se reduce a 3/4 a este y sobre este eje Y'. Por tanto, unimos este punto con este y tenemos que esta figura, que va a ser un rectángulo y sigue la dirección del eje Y, nos alejamos un poco, sigue la dirección del eje Y, pues realmente esto, si levantamos este plano, al ponerse oblicuo, pues esta línea, decíamos que este rectángulo, que puede corresponder, por ejemplo, a este que está aquí, y que por estar en perspectiva se ha reducido 3/4 según esta dirección, pues tenemos que este rectángulo se levanta hasta aquí y por tanto este punto se transforma en este. También este se transforma por paralelas a esta en este. Y vamos a hacer ahora un arco de circunferencia, por ejemplo, que quede comprendido entre esta medida y aquí a igual distancia esta otra. O sea, un arco que lo podemos dibujar aquí y que puede estar donde queramos. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, tangente a partir de aquí. Entonces hacemos una semicircunferencia con este centro. Bueno, pues según eso, esto es lo que tenemos que dibujar aquí. Entonces proyectamos este punto y proyectamos este punto. Levantamos verticales, seguimos esta dirección, corta aquí, seguimos esta dirección, corta aquí, y ahora tenemos aquí el segmento horizontal y copiamos ese arco. Bueno, tenemos aquí un cilindro. Normalmente al proyectar este arco, aquí se genera un cilindro. Bueno, pues simplemente tenemos que hacer una división aquí en partes iguales. Entonces simplemente podemos, esto es una semicircunferencia, hacer un ángulo a 45 grados y tenemos ya la primera división aquí, que corresponde a esto. Lo mismo hacemos en este arco. En este arco ahora cogemos aquí la bisectriz. Entonces vamos a dividir el arco en partes iguales, bisectriz. Y ahora hacemos la bisectriz de esto y la bisectriz de esto. Lo mismo, bisectriz y bisectriz. Pues aquí igual bisectriz para esto, bisectriz, bisectriz y bisectriz. Ya sabemos cómo se hace la bisectriz, simplemente cuando tenemos dos líneas cualesquiera que forman un ángulo entre sí. Si queremos hacer la bisectriz, podemos coger esta medida u otra cualquiera y hacer un arco.
Y ahora coger la misma medida y hacer otro arco. Si hemos cogido otra medida, lo que sí debemos utilizar la misma, tanto para este centro como para este. Centro aquí con esta medida y ahora centro aquí con esta medida. Entonces la intersección de los dos arcos me da un punto que uno con el vértice, obteniendo ahí la bisectriz. Bueno, habiendo hecho varias divisiones, ahora voy uniendo punto por punto. Entonces uno el primer punto, este con este. Entonces, esto me da realmente la dirección de la pendiente del plano que es tangente en la parte superior. Uno este punto con este. Ahora uno este, estamos en la mitad con este. Ahora el siguiente con el siguiente. Y ahora el último con el último. Bueno, ya lo pongo discontinuo porque aquí ya queda por detrás. Lo mismo este con este. Este con este. Este con este. Y este con este. Bueno, tengo ahí ya una superficie arreglada, alabeada, que se apoya en dos directrices que son dos arcos que tienen en realidad distinta curvatura. Uno es mayor que otro y por tanto tienen una curvatura diferente. Entonces al unir esos dos arcos se me genera esta superficie que se llama capialzado de Marsella y que a veces se utiliza en arquitecturas para unir, por ejemplo, en vez de unir pues una superficie toda prismática con una forma cilíndrica que tiene siempre el mismo grosor, pues no solo tiene distinto grosor, sino que tiene distinta abertura al arco. Bueno, podríamos hacer más generatrices para definirla un poco mejor. Y quedaría pues más clara. Bueno, tenemos ahí entonces ya, como vemos, es una superficie que tiene ahí esa curvatura, que se ve aquí con esta curvatura. Bueno, si hiciéramos esto en planta y alzado, pues no es más que, vamos a hacerlo aquí, dos líneas verticales. Esto si queremos podemos representar, ya que es una puerta, por ejemplo, que va hasta aquella otra puerta, podemos hacer la línea oblicua que las une. Y esto es una forma plana, y lo mismo. Al unir este punto con este, aquí tenemos otra forma plana. Forma plana hasta este punto, y lo mismo aquí hasta el punto este. Bueno, pues tendríamos simplemente, vamos a hacerlo aquí aparte. Tenemos en el alzado, son dos líneas verticales y el arco de menor curvatura y el otro de mayor curvatura tangente a dos verticales. Entonces en el punto de tangencia lo unimos con este y este también. Aquí tendríamos las divisiones, dividimos esto en partes iguales, nos acercamos un poco. Habíamos dividido esto en partes iguales, entonces aquí nos aparecían todas las líneas. Y esto era recto, mientras que aquí teníamos, al proyectar esto en planta, teníamos este arco que se proyectaba, por ejemplo, aquí. Y luego, al dividir esto en partes iguales, pues también teníamos que esto aquí aparecerán más generatrices según nos acercamos al contorno. Y bueno, eso sería la planta y alzado de esta figura, el capialzado de Marsella, en perspectiva caballera, con reducción 3/4, ya que la medida real de esto, pues aquí la tenemos reducida a 3/4. Y luego, por último, habría que decir también a qué escala está dibujado. Bueno, pues si tenemos que en realidad esto se transforma en esto, y si esto lo duplico, lo vuelvo a hacer aquí, pues como vemos, si esta es la medida real, aquí está a escala 4,1, que quiere decir que es 4 veces mayor que esto. O sea que en realidad por 4, este elemento lo podemos repetir 4 veces, escala
4,1. Entonces tenemos la escala del dibujo a partir del tamaño original, entonces es 4 veces mayor que el tamaño original, que el objeto real. Y luego tenemos la escala de reducción sobre el eje Y de la perspectiva y luego la dirección para el ángulo que forma el eje X, que es este, y el eje Y, que es este.